Solo se lo he contado a mi mamá, y aún así omití algunos detalles. Así que ahora voy a contarles toda la historia sin dejar fuera ningún detalle. Cuando tenía como 6 años, mis papás y yo nos mudamos a un pueblito rural llamado Gympie en Australia. No teníamos vecinos, así que tenía muchísimo espacio para sacar mis juguetes y jugar a imaginar cosas. Hasta que un día, la policía y un funcionario local dijeron que necesitaban permiso para entrar a la parte trasera de nuestra propiedad. Años después, me enteré de que un chico con una enfermedad mental grave había sido asesinado ahí por unos adolescentes del pueblo, y que usaron su cadáver como rampa para hacer acrobacias con bici durante casi todo el verano. Hasta que una señora que paseaba su perrito sintió el olor del cuerpo. La noticia cayó como una bomba en el pueblo, y al parecer se ocultó todo muy rápido. En fin, mientras iba creciendo, antes de saber todo esto, tenía, digámoslo así, un amigo imaginario. Se llamaba Jesse James y hablaba con acento irlandés. Era divertido jugar con él. Usábamos mis camiones de juguete en la parte de atrás e incluso hacíamos castillos de arena en el hueco que había debajo de las escaleras traseras. Con el tiempo, Jesse fue creciendo conmigo, aunque cuando cumplí 11 años desapareció, hasta que empezó a aparecer en mis sueños. Y esos sueños eran muy vívidos. Era como si cada uno fuera otro día, solo él y yo. Cuando éramos niños, no hacía falta que hablara. Solo tenía que pensar en algo y él me respondía. Con el tiempo me enamoré de él, pero como no era real, al final me lo tomé con humor. Cuando llegué al último año de la prepa tuve un novio, y eso enfadó mucho a Jesse. Empezó a insultarme y a decirme que lo estaba lastimando. Pero yo lo veía como sueños, como cosas de mi imaginación. Una noche invité a mi novio a ver una película y él se quedó a dormir en el cuarto de invitados, como decía mi mamá que debía hacer. Me desperté con sus gritos, diciendo que lo habían sacado de la cama y que lo habían asfixiado con una almohada. Después de eso, mi novio Patrick ya no se sentía cómodo en mi casa. Así que empezamos a quedarnos en la suya. Hasta que una noche me dijo que había visto una esfera de luz blanca flotando sobre mí cuando se levantó a tomar un vaso de agua. En otra ocasión, mis papás me dejaron sola en casa por unas semanas mientras se iban de crucero a celebrar su aniversario de bodas. Eran los años 90, así que dejar a un chico de 15 años solo en casa durante 3 semanas no sonaba tan descabellado. Tenía la casa para mí sola y ningún vecino que se me quejara por la música alta. Era libre, excepto que una noche, mientras cenaba en silencio, escuché la voz de Jesse. Me asusté, lo cual era raro, porque cuando aparecía en mis sueños, yo sentía paz. Llamé a mi mejor amiga para que tomara los 3 camiones que la llevarían hasta mi casa, porque estaba asustada. Y como buena amiga, llegó en menos de 1 hora. Ella y yo revisamos todos los cuartos, aunque yo sabía perfectamente de dónde venía la voz. No podía decirle que era mi novio invisible de toda la vida. Pensaría que estaba loca. Para cuando me gradué, mi mamá ya había hecho amigos en el club de jardinería del pueblo. Una noche, una mujer llamada Serene nos invitó a su casa. Tenía un acento raro y no sabía cómo describirlo. En fin, después de cenar, empecé a dar vueltas por su casa. Algo me detuvo. Estaba temblando de miedo. Sobre la repisa de la chimenea había una foto de Jesse James, mi amigo imaginario de toda la vida. Cuando le pregunté quién era, casi se pone a llorar. Me dijo que era su hijo Jesse, asesinado por unos matones del pueblo en la parte trasera de Amble Road, justo detrás de nuestra propiedad. Mi mamá se dio cuenta y le contó lo de la redada policial en nuestra casa cuando yo era niña. Serene me dijo que Jesse habría tenido mi edad cuando lo mataron y que padecía esquizofrenia. Nunca le dije que sabía quién era, porque sentía que sería como faltarle al respeto. Pero esa noche, y lo recuerdo con mucha claridad,
Todavía me pone triste. Jessie se apareció en mis sueños por una última vez. Me dijo: ya me tengo que ir, pero fue divertido ser tu amigo. Te voy a extrañar y espero que algún día nos volvamos a ver. Me desperté y lloré durante horas. Nunca voy a olvidar esa sensación de perder a alguien que, en realidad, nunca llegué a conocer del todo. Lo único que sé es que no fue una coincidencia. Desde entonces he intentado contactarlo por medio de prácticas de divinación, ya que ahora soy practicante pagana, pero no he tenido suerte. Siento que él sigue aquí, solo que ya perdí el don de verlo. Mi mamá estaba embarazada de mí, y yo iba a ser el primer hijo de mis padres. Vivían en una casa bastante grande en Sandy Hook, Connecticut. Sí, ese es Sandy Hook. Pero mi papá era carpintero, así que decidió ampliar la casa antes de que yo naciera para tener más espacio por si querían tener más hijos en el futuro. Como carpintero, mi papá tenía muchas herramientas y básicamente hizo toda la ampliación él solo. Un día, mientras trabajaba en la ampliación, se dio cuenta de que le faltaba una herramienta que sabía que había estado ahí el día anterior. La buscó por toda la casa, pero no la encontró. Así que terminó comprando una nueva en la ferretería. Al día siguiente, pasó exactamente lo mismo. Desapareció otra herramienta y compró otra nueva. Esto siguió pasando por bastante tiempo. Un desarmador por aquí, un martillo por acá, una tras otra. Todas empezaron a desaparecer día tras día sin ninguna explicación. Para cuando nací, mi papá ya había reemplazado prácticamente todas sus herramientas por otras nuevas, justo cuando terminó la ampliación. Parte de las cosas extrañas que pasaron fue que, después de que mi mamá me diera a luz y pudo salir del hospital, mis papás regresaron a casa para llevarme a mi nueva habitación que mi papá acababa de construir. Sorprendentemente, todas las herramientas que mi papá había perdido estaban en la entrada de mi cuarto, acomodadas de la más pequeña a la más grande. No tenían ningún daño, pues estaban exactamente igual que el día en que desaparecieron. No faltaba ni una sola herramienta. Ahora, podrían pensar que tal vez alguien se las estuvo robando, y al ver que mi papá estaba construyendo un cuarto para un recién nacido, se sintió culpable y las devolvió. Pero la cosa se pone todavía más rara. Todo este incidente asustó mucho a mis papás, y se lo contaron a sus amigos, familiares, etc. Después de contárselo a mi tía, ella les sugirió que hablaran con una amiga suya que decía poder comunicarse con los espíritus. Aunque mis papás eran escépticos con todo lo espiritual, aceptaron a regañadientes que la señora de los espíritus, como la llama mi mamá, viniera a la casa. En cuanto entró a la casa, supo que había algo, o alguien, y se lo dijo a mis papás. A su manera, se comunicó con el espíritu e identificó a él como Cato, un esclavo fugitivo del sur que había llegado a Connecticut para empezar una nueva vida. Dijo que él mismo había construido la casa y que todavía vivía ahí, pero que era amistoso. Al parecer, Cato estaba molesto porque mi papá estaba ampliando la casa que él había construido y trataba de detenerlo robándole las herramientas. Pero cuando se dio cuenta de que lo hacía para crear espacio para un niño, lo entendió y lo devolvió todo. Cato se volvió una excusa divertida en la familia cada vez que se perdía el control remoto o se caía algo de la barra de la cocina. Cato no quería que cambiara ese canal, decía mi mamá. Era raro, sí, pero nunca volvió a pasar nada paranormal después del incidente de las herramientas. Era lindo pensar que teníamos un fantasma amistoso en casa que nos cuidaba. Nos mudamos de esa casa en 1997, rumbo a la zona de Boston, sin saber si la historia sobre Cato era cierta o no. Sin embargo, 10 años después, en 2007,
Un familiar que todavía vivía cerca de Sandy Hook nos llamó para contarnos que se había realizado un estudio arqueológico en mi antigua ciudad sobre casas construidas por esclavos, y resulta que nuestra casa fue una de las elegidas. Nos mandó informes, y eso nos dejó en shock. Encontraron una X en la base de la chimenea, algo típico en las casas construidas por esclavos, además de un zapato escondido bajo las tablas del piso de la cocina, que según las creencias, servía para mantener el mal fuera de la casa. Lo más sorprendente fue que los historiadores creían que la casa había sido construida por un hombre llamado Cato Freedom, un esclavo fugitivo. Desde que nos mudamos no he vuelto a esa casa, pero me encantaría tener la oportunidad. Si alguna vez has estado en la India o has leído una historia de terror escrita por un autor indio, sabrás que allá existe una enorme variedad de demonios, y también que, al parecer, todas las familias tienen historias de fantasmas que se transmiten de generación en generación. Así fue como mi abuela me contó esta historia, que a su vez le había contado su propia abuela. Era el año 1929, una noche tormentosa de julio. Mi abuela regresaba a casa después de hacer las compras en la tienda más cercana, que estaba a unas 10 millas de distancia. Vivía en un pueblo, y las calles por las que caminaba no tenían iluminación, así que todo estaba completamente oscuro, salvo por los relámpagos que de vez en cuando iluminaban el cielo. La lluvia se venía con fuerza. Había caminado 6 millas, y al ver que estaba cerca de su pueblo, se sintió lo suficientemente tranquila como para sentarse bajo un árbol que estaba junto al río Narmada. Ahora bien, como estaba tan oscuro, mi abuela no se dio cuenta de que el árbol bajo el que se había refugiado era un árbol pipul. Aunque los árboles pipul se consideran sagrados, también se creía que albergaban los espíritus de los Prets y los Churrails, fantasmas y demonios femeninos. Se decía que ese árbol pipul en particular estaba habitado por el espíritu de Lila. Todos en el pueblo conocían la historia de Lila. Había sido una joven de casta baja, no mayor de 19 años cuando murió. Se había enamorado del inglés que había sido asignado a nuestro pueblo. La gente lo llamaba Hersey Sahib. Si los rumores eran ciertos, era un hombre bastante apuesto. Bueno, el inglés había tomado un cariño especial por Lila, una joven dulce, de largo cabello negro y ojos color avellana. Las otras chicas del pueblo suelen ignorarla, y su indiferencia solo creció cuando Hersey se hizo amigo suyo, ya que ellas también se habían enamorado del joven inglés. Pero su boicot solo logró que él sintiera más compasión por Lila, y por eso empezó a pasar más tiempo con ella. El jefe de la aldea no aprobaba la amistad entre una mujer y un hombre, y menos aún con un inglés. Le pidió al padre de Lila que la advirtiera, pero ella no hizo caso. Y tan cierto como que la lluvia sigue al verano, el amor siguió a la amistad. Hersey le dijo que tenía que volver a Inglaterra, y le pidió a Lila que lo esperara. Ella esperó 3 semanas. Luego, el día acordado, fue al lugar donde solían encontrarse, el árbol pipul a las afueras del pueblo. Esperó ahí, vestida con un sarí rojo, el atuendo tradicional de las novias. La mañana se convirtió en tarde, y la tarde en noche. Hersey nunca llegó. Lila se sentó junto al río Narmada y lloró. Al día siguiente, la encontraron colgada bajo el árbol pipul. En el hinduismo, el suicidio se considera un pecado, y como la familia de Lila ya pertenecía a una casta baja, los pecados de su hija solo empeorarían su situación, haciendo que todo el pueblo los despreciara aún más. Por miedo a eso, la familia de Lila huyó del pueblo sin darle un funeral digno. El cuerpo de Lila fue quemado bajo el mismo árbol pipul donde se había ahorcado.
No se le permitió ser incinerada en el lugar sagrado donde se quemaban los demás aldeanos, por temor a que su sangre humilde contaminara la tierra. 3 meses después, se nombró a un nuevo recaudador, quien informó al jefe del pueblo que Hersey había muerto en un accidente de tráfico mientras regresaba a Inglaterra. Desde entonces, el espíritu de Lila habita ese árbol pipul. Se dice que se lanza sobre cualquiera que pase por ahí en plena noche, llorando y gritando desesperadamente, preguntando por Hersey. Pocos minutos después de que mi abuela se sentara bajo el árbol pipul, escuchó el chasquido de unos payals, las tobilleras tradicionales de la India. Vio acercarse a una mujer vestida con un sarí nupcial rojo, con el gongat bajado, el velo que cubre el rostro. Aunque no podía ver su cara, los sonidos que emitían eran sollozos. ¿Quién eres?, preguntó mi abuela, con voz temblorosa. Soy Lila, respondió la mujer del sarí rojo. Estoy esperando a Hersey. Al escuchar ese nombre, mi abuela entendió que la mujer no era otra más que el alma de Lila. Mi abuela había notado que, para calmar los espíritus que habitaban los árboles sagrados pipul, los aldeanos solían llevarles ofrendas, frutas, dulces o pequeños regalos. Pero al árbol pipul de Lila nunca se le había ofrecido nada, porque no se consideraba sagrado. Más bien, era impuro. La única razón por la que los aldeanos no lo habían talado era el miedo. No querían que el espíritu rencoroso de Lila vagara por el pueblo. Mi abuela estaba convencida de que el alma de Lila seguía inquieta porque nunca había recibido una ofrenda. Así que, usando su ingenio, sacó un pequeño recipiente de la bolsa. Se lo ofreció a Lila y le dijo: «Este vermellón me lo dio Hersey Sahib. Dijo que era para ti». Al escuchar esas palabras, Lila, o lo que quedaba de su espíritu, se emocionó profundamente. Le arrebató el pequeño recipiente de las manos a mi abuela con una mezcla de urgencia y ternura. En la cultura india, el vermellón es el símbolo de una mujer casada. Así que, al saber que se lo había regalado el hombre que le había prometido matrimonio, la alegría de Lila pareció no tener límites. Bajó la mirada hacia mi abuela, y en ese instante, su gongat cayó, revelando los ojos más hermosos y encantadores que alguien haya visto jamás. Con una voz frágil y agradecida, Lila dijo: «Gracias». Y al momento siguiente, desapareció en el aire. Cuando mi abuela llegó a casa, la recibió su madre, que estaba preocupada. Al principio se mostró cariñosa y asustada al enterarse de que mi abuela se había encontrado con el fantasma de Lila. Pero luego la golpeó con un velán por haberle dado el costoso vermellón a un espíritu. No sé si mi abuela logró darle paz eterna al alma de Lila, pero después de eso, nunca más se volvió a hablar de una mujer vestida de rojo que atacara a los viajeros nocturnos. Ahora bien, no sé si esta historia sea cierta o no, pero si alguna vez me atreviera a preguntarle a mi abuela si era verdad, lo más probable es que me ganara una bofetada. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.